Agua. Agua, la sustancia más común de la Tierra. Nos acompaña en cada momento de nuestras vidas. Pero ¿conocemos los secretos de este asombroso elemento? ¿De dónde proviene? ¿Quién fue el que confirió el agua? ¿Por qué? El tipo de planeta único es el universo. Quizás solo el mismo agua conozca la respuesta de estos interrogantes. ¿Existe la misma cantidad de agua en la Tierra hoy en día como lo había cuando todo empezó? Cuando nació el mundo y adquirió la forma y sensaciones para nosotros tan conocida. Lo que hicimos fue lo que siempre hacemos aquí. Llevar a cabo un cuidadoso estudio en un campo estrecho. Entonces dijimos, concentremos en el agua pero observándola desde muchos ángulos. En las escrituras sagradas el agua es mucho más que una simple sustancia física. Se trata de un cierto concepto y ese concepto está conectado de forma especial con la idea de la vida. No hay nada en el mundo que sea más suave y maleable que el agua. Sin embargo, erosiona a los más duros, fuerte, y nadie puede superarlo. Aunque cualquiera pueda conquistarlo, lo maleable conquista lo fuerte. Y lo blando supera a lo duro. Todos lo saben, pero ninguno se atreve a vivir por ello. El filósofo chino Lao Tzu escribió acerca del agua hace 2500 años. Quiero decir que el agua como tal ha sido extensamente estudiada. Es de sobra conocido que el agua tiene propiedades inusuales. Propiedades físicas, químicas, al compararlo con otros líquidos. Ningún científico ha sido capaz de explicar, por ejemplo, el por qué la densidad del agua aumenta por debajo y disminuye cuando está por encima del punto de congelación. Cualquier sustancia se contrae con el frío, pero el agua hace lo contrario. Se expande. La gente aprendió a explotar esta propiedad única en el distante pasado. Los habitantes del lejano norte hacían piedra de cantera mediante el vertido de agua en las grietas del acantilado antes de la llegada de las heladas. En el sur la gente golpeaba cuñas de madera en las grietas de las rocas, posteriormente radiestesia. Al hincharse las cuñas rompían las rocas. Mucho más tarde los científicos establecieron que el agua, en poros y capilares, es capaz de crear enormes niveles de presión. En una semilla, por ejemplo, alcanza los 400 atmósferas en el momento de la germinación. Por eso un brote de planta puede romper el asfalto con total facilidad. Es una molécula pequeña que se especificó que estas propiedades son del agua. Y no encontrarás otra molécula con todas esas anomalías similares en la faz de la Tierra. Incluso si faltasen cualquiera de esas anomalías, la misma vida sobre el planeta dejaría de existir. Cada una de las propiedades del agua es única y no suele encajar en las generalmente aceptadas leyes de la naturaleza. La ciencia aún no ha sido capaz de contestar a todas las respuestas de por qué el agua es la única sustancia sobre el planeta que puede existir en tres estados: líquido, sólido y gaseoso. ¿Por qué tiene el agua la tensión de la superficie más elevada? ¿Por qué es el disolvente más potente de la Tierra? ¿Y cómo, desafiando la gravedad de la Tierra, es el agua capaz de subir por los troncos de gigantescos árboles en contra de decenas de atmósferas de presión? Hemos avanzado un gran paso. Realmente hemos entendido que apenas sabemos nada acerca del agua. Por lo tanto, es un gran paso, porque esta toma de conciencia es seguida por el deseo de averiguar algo más.
Al sudeste de Asia, en el año 1956, el lugar de un laboratorio militar secreto para la elaboración y producción de armas de destrucción masiva se lleva trabajando en el tema desde hace varios años para una nueva potente generación de armas bacteriológicas. Los científicos argumentan sobre el tipo de propiedades que debería tener este arma. Es un arma de las más prolongadas. De repente, la sesión se interrumpe. Todos los asistentes son llevados al hospital con síntomas severos de envenenamiento. En una investigación posterior de lo que sucedió, rápidamente llega a la conclusión de que solamente han consumido agua en las jarras de sus mesas. Se testó el agua sin hallarse adictivos nocivos. En su composición química era H2O. Y así lo indicaba el informe: agua totalmente potable, envenenamiento causado por agua corriente. ¿Qué pasó realmente? 20 años más tarde se presentó una hipótesis fantástica. Una hipótesis que podría explicar el comportamiento impredecible del agua. El agua tiene memoria. Experimentos llevados a cabo por todo el mundo muestran que el agua recibe y hace una impresión de cualquier influencia externa, recordando todo lo que sucede en el espacio que lo rodea. Cualquier sustancia que entre en contacto con el agua deja un rastro en el agua. ¿Habrían adivinado esto nuestros antepasados cuando usaban recipientes de plata para convertir el agua corriente en agua sanadora? Es el mejor antibiótico que he elaborado, que es tan bueno en Afganistán como en Irak. El ejército americano utiliza este agua, un átomo X 100 millones, para matar todos los gérmenes en una herida. Así que el presidente de los Estados Unidos utiliza este agua para mantener sus manos libres de microbios infecciosos. Y yo dije, ¿cómo va a ser eso? Mientras registra la información, el agua va adquiriendo nuevas propiedades. Sin embargo, su composición química permanece intacta. La teoría, siendo que la composición química del agua es importante, la sensación que da es que son tonterías, pero realmente no es así. La estructura del agua es mucho más importante que la composición química. La estructura del agua significa su organización molecular. Podemos ver cómo las moléculas del agua se reagrupan en racimos, que se denominan clústeres. A los científicos se les ocurrió la idea de que trabajan de alguna manera como memoria molecular, en la que el agua registra toda la historia de su relación con el mundo, como si fuera una cinta magnética. La gente no piensa que al encender una luz el agua cambia. El entender el campo eléctrico de la corriente eléctrica puede cambiar el agua. Esa es la dirección de la investigación. El agua, por supuesto, sigue siendo agua, pero su estructura, al igual que un sistema nervioso, reacciona a cualquier irritante, a cualquier cambio. Los instrumentos modernos han hecho posible de que dentro de cada memoria celular del agua hay 440.000 paneles de información en cada molécula, cada uno de los cuales es directamente responsable de su propia interacción con el entorno. Si se considera al racimo con un conjunto de moléculas específicas, entonces solo podrá sobrevivir durante un espacio corto de tiempo. Pero si la consideras como una estructura mediante las cuales podrán partir las moléculas y otras moléculas pudiendo entrar, el racimo podrá durar efectivamente durante largo tiempo. La estabilidad de las estructuras de los racimos confirma la hipótesis de que el agua es capaz de registrar y almacenar toda la información. Puede que sea la computadora más maleable, es como la memoria de una computadora. Es la memoria de información, hay que saber cómo está organizada. Es como el abecedario. Si yo te doy el abecedario, no sabes ni una palabra, ni una letra, ni una frase. Así que la estructura molecular es el alfabeto del agua. En el alfabeto están todas las frases y palabras, solo hay que descubrirlas. Y debes construir una frase con el agua, pudiendo cambiar la frase. 3 semanas sin agua, en un periódico,
En el invierno de 1881, la motonera Laura navegaba de Liverpool a San Francisco. Al tercer día de viaje se desató un incendio a bordo. Entre los que abandonaron el barco estaba el capitán Neil Terry. El suministro de agua potable pronto se agotó y la tripulación pronto experimentó los tormentos de la sed crecientes por horas. Posteriormente, cuando alcanzaron la tierra sanos y salvos tras 3 semanas terribles, el capitán, de disposición equilibrada frente a las vicisitudes, describió lo que les había salvado. Soñábamos con agua fresca, comentó. Comenzamos a imaginarnos que el agua que rodeaba el bote tornaba del azul océano al tono verde claro del agua potable. Me armé de valor y recogí una poca. Cuando la probé, el agua era potable. Por ejemplo, toma un suceso famoso, cuando Jesucristo transformó el agua a vino. Por ejemplo, no le añadió azúcar ni lactosa, simplemente le impartió una propiedad absolutamente especial al agua. Hemos realizado muchos experimentos en los que tienen efecto de factores totalmente diversos sobre el agua. Campos magnéticos, campos eléctricos, objetos variados, incluyendo la presencia humana. Y emociones humanas, haciéndose evidente que las emociones humanas son el elemento más fuerte de influencia en el agua. Esto está totalmente comprobado. Se han hecho múltiples experimentos en el laboratorio sobre el efecto que tienen las emociones en las personas. En un conjunto de personas se le pidió que proyectaran sus emociones sobre un frasco de agua. Emociones como el amor, la ternura, el cariño. Y luego se les cambió el agua y se les pidió a las personas que proyectasen otras emociones, terror, ambición, ira. El agua exhibía cambios que iban claramente en una dirección u otra. Así que las emociones positivas incrementan los niveles de energía del agua y estabilizan el agua, mientras que las emociones negativas, agresivas, reducen la energía haciendo cambios radicales en el agua. Espero mostrarles a la gente a través de mis investigaciones de que el agua tiene memoria propia. Emoto Masaru. El laboratorio del Dr. Emoto tiene unas investigaciones que han sido sometidas a varias formas de influencia externas. Las impresiones hechas sobre el agua son registradas mediante la rápida congelación en cámaras criogénicas. Este es el aspecto del agua calentada en un microscopio. Este es el efecto de un teléfono móvil. Alguien le dijo gracias a este agua. Discúlpeme. Me asqueas. Con la tecnología moderna es posible estructurar el agua de forma artificial. Cuando se cultivaron semillas bajo condiciones de laboratorio, utilizando ese tipo de agua, las generaciones de soja tenían 6 veces más radiaciones de fotones que cuando se usaba agua común. Al utilizar el agua estructurada, los vegetales maduran más rápidamente e incrementa varias veces el número de microelementos útiles y proteínas vegetales. Si observamos los brotes, aquellos tratados eran largos, uniformes y fuertes, mientras que los que fueron sin tratar eran cortos, desiguales e inmaduros. Si observamos las plantas hoy, aquellos de las semillas seleccionadas han madurado mejor, pero los de las semillas no seleccionadas no han madurado. Debemos decir que la utilización del agua estructurada es contundentemente mejor. Con el propósito de la irrigación se necesita un 20% menos de agua que cuando se usa agua común. No se le añadió fertilizante ni la composición química permaneció la misma, H2O. Lo único que había cambiado era su estructura. En el presente los científicos pueden contestar a la pregunta del cómo sucede esto, pero la ciencia sigue sin tener respuesta a la pregunta del por qué. Dependiendo de su edad, un ser humano está compuesto de un 70% de agua hasta un 90%. Un adulto bebe aproximadamente 2,5 litros de agua al día para poder sostener sus funciones de vida normales. Otro 1,5 es absorbido por la piel durante nos duchamos, 1,5 litros de agua. El agua
realiza un viaje largo y difícil antes de llegar a nuestros hogares. Solía ser del conocimiento común que un asentamiento solo podía vivir al lado de un río, de donde había una fuente de agua natural. Hoy en día es diferente, ya que hay agua en un lugar no tiene importancia, porque podemos transportarla durante miles de millas o kilómetros utilizando tuberías. En la naturaleza, los ríos y arroyos siempre fluyen a lo largo de un curso suave y fluido. Pero cualquier sistema de abastecimiento de agua tiene múltiples giros angulares, rectos. Todo esto estresa al agua. La estructura natural del agua se descompone más y más con cada giro de estos. El agua proviene de un sistema de abastecimiento que fluye en nuestros hogares por tuberías. Tiene varias formas, cristales en varias formas, pero todos ellos deformes. Pueden tener este aspecto o tener los cristales organizados de cualquier otra forma, pero no podrá haber simetría o belleza alguna. El agua que fluye en un sistema de calefacción por los paneles de un piso o de una casa está desvitalizada y podrida y succiona la energía de la gente, a las plantas, a los animales que viven en esa casa. En realidad les roba la energía. Es bien conocido que el suministro de agua de las grandes ciudades es un sistema de circuito cerrado tras someterse al fuerte proceso de purificación química atravesando potentes filtros. El agua de estos sistemas nos es devuelta a nuestros hogares, aun recordando los productos químicos y la violencia en la que fue sometida, más fuerte aún es la información de polución que acumula el agua. Mientras fluye a lo largo de kilómetros de tubería por miles de casas y apartamentos, nosotros polucionamos el agua espiritualmente y esto sucede a gran escala. ¿Por qué? El agua adopta todo el odio, toda la malicia, el estrés. El agua está casi muerta a la hora de entrar en nuestros cuerpos. Nuestra Tierra es un gigantesco recipiente de agua, en el cual surgieron todo tipo de vidas, y todos los seres vivos son básicamente recipientes de agua. Con la tecnología moderna podemos llegar lejos en el espacio ultraterrestre, y mientras intentamos descubrir vida en otros planetas, lo primero que buscamos es el agua, fuente de toda vida natural. No habría vida alguna en la Tierra sin agua. Y uno de los grandes interrogantes es, bien, si hay o no vida en otros planetas, si estos estarían basados en el agua. Existe una fuerte creencia de que los primeros organismos vivos estaban en el agua, y fue mucho más tarde que los organismos se desarrollaron para poder vivir fuera del agua. Para nada pienso que esto es una coincidencia. En absoluto un accidente que las líneas introductoras de la Biblia mencionen el agua. No es un accidente, en donde habla de la creación del mundo, de la vida y del hombre. En primer lugar, está relacionado con el agua. Al igual que las estructuras aún por crear están presentes en una pieza de arcilla, también estaban presentes todas las imágenes de futuros seres vivos en el agua. El agua principalmente trajo a la vida un concepto ya preexistente, pero para cualquier proceso que da a comenzar se requiere un impulso. Los sabios de la antigüedad creían que el impulso generador de la vida era una chispa divina primordial. Esta chispa impresa en el agua es la secuencia de un desarrollo. El curso entero de la evolución encuentra evidencias de esto. Cada especie de seres vivos, desde la bacteria más simple al mamífero más complejo, está desarrollado sobre la base del agua.
Es probable que la ciencia jamás averigüe el proceso exacto por el cual Adán fue creado. ¿Qué fue? ¿Con qué? ¿Y en qué proporciones? Pero en el Corán, por ejemplo, dice que el agua tomó parte en esto con la voluntad de Dios. Pienso que los científicos deberían prestar más atención a cómo el agua interactúa con sus moléculas. A nivel molecular crea la estructura del ADN. No tendríamos el hélice del ADN si no fuera por el agua. Crea la estructura de las proteínas, por lo que nuestros cuerpos no funcionarían sin el agua. Cada semilla, cada embrión comienza su vida exclusivamente en el agua. El líquido amniótico juega un papel importantísimo en el desarrollo y la preservación del embrión. Es el agua que rodea como una computadora universal la que desvela cualquier programa biológico. Por lo tanto, el agua es la única cosa que puede cambiar. El predicador escribió: ¿hay algo en donde se puede decir que esto es nuevo? Ha sido así desde los tiempos que hubiera antes de nosotros. Y Jacobo le llevó varas verdes del álamo, llano castaño y peló, hasta dejarlos blancos. Hizo aparecer el blanco que estaba dentro de las varas, y tendió las varas que había apilado ante los rebaños, en los arroyos y bebederos donde acudían los rebaños a beber. Y los rebaños concibieron ante las varas, y alumbraron a ganado de anillo consecutivo, pintado y de manchas. Sometimos el agua a impulsos superdébiles de campos magnéticos. Estos campos son decenas de miles de veces más débiles que el campo magnético natural de la Tierra. Esto significa que son despreciablemente más pequeños desde el punto de vista de la ciencia moderna. Se introdujeron peces en agua que habían sido tratadas de esta manera, y los peces pronto produjeron un inusual lote, poco habitual, difiriendo radicalmente de otros peces a los que, aunque habían tenido el mismo aspecto, aparecieron líneas grises en todas las panzas de los machos a la vez, junto con motas de color que no habían sido observadas con anterioridad. A esto se le denomina cambio de fenotipo, y son de importancia fundamental. Que estos cambios aparecen no solo en algunos de los peces, sino que aparecen en todos y a la vez. El experimento resultó en cambios no solo en el aspecto exterior de los peces, sino también en su comportamiento. Comenzaron a reaccionar a estímulos exteriores de la misma manera. Es como si el banco de peces hubiese adquirido una mente colectiva. Una importante área completa de problemas surgieron que no habían sido previamente estudiados. Por lo tanto, se decidió que bastaría con establecer que incluso solo el comportamiento podría hacer cambiar a animales solo mediante el uso del agua. Este hecho en sí mismo es muy significativo. Si el agua tiene un efecto tan fuerte, ¿no deberíamos hacerlo público antes de haberlo estudiado en profundidad? En 1932, noticias sensacionalistas viajaron por todo el mundo. Los físicos americanos Harold Urey y Albert Osborne habían descubierto algo. En añadiduría al agua común también existe el agua pesada en la naturaleza. La división del deuterio fue la base para la creación de las más destructivas de las bombas, la bomba de hidrógeno, mucho más potente que las bombas atómicas, y basada en el agua, claro. Ya todos saben muy bien lo que puede causar la radiación radiactiva, pero resulta ser que existen otros efectos aún más asombrosos.
Mucho más horroroso es el cambio de la estructura del agua, cubriendo zonas inmensas más grandes que las zonas de prueba de las armas nucleares. Dio igual en dónde se realizaban las pruebas, en la atmósfera, en tierra o bajo tierra. Cambios colosales suceden en el agua y cambian la memoria del agua. Y la gente se bebe ese agua, los animales se la beben, y de repente terribles cambios tienen lugar. Cuando ocurre la explosión, se forman ondas que mueren rápidamente en el suelo. Pero el agua puede continuar fluctuando durante otros 30 días más. Oscilando como un péndulo, las ondas crean un nuevo reordenamiento patológico en el agua. Es notorio el abrupto incremento de la cantidad de suicidios tras tales pruebas, por un factor de 2,21/2. Los expertos médicos no tenían absolutamente ninguna explicación. Nosotros mostramos que el cerebro está compuesto de agua. Un 85% es agua. Estos cambios tienen lugar en el cerebro y surge un conflicto en la estructura molecular del agua. El bioplasma del cerebro es distorsionado, resultando en que la persona es privada de un extremadamente importante incentivo, como la fuerza motriz para vivir. En las leyendas antiguas, al héroe siempre se le enviaba a buscar agua muerta a un lugar sin retorno. Según la tradición, el único mar de la tierra en el que no existe vida alguna vino a existir donde las ciudades destruidas de Sodoma y Gomorra habían sido localizadas. Hablamos del Mar Muerto, claro. Realmente no existe algo tal como agua muerta. El agua da la vida, pudiendo ser usada de forma correcta o menos correcta, pero siempre es positiva. La forma en que una persona maneja el agua, si se acerca al agua con buenos pensamientos y la bendice y le da las gracias, la calidad del agua mejora inmediatamente y el agua tendrá un efecto positivo sobre la persona y su cuerpo. Salud. Según el retrato histórico, en 1432 el abad Karl Bustenhagen fue arrestado bajo denuncia falsa. El interrogado en conexión al hacer posado la enfermedad de cierta dama prominente. Mientras estaba siendo retenido en las mazmorras, el abad solo fue suministrado una corteza de pan duro, junto con un cuenco de agua sucia y apestosa. Tras 40 días, el guardián notó que el padre Karl no solo no había entrado en declive, sino que incluso parecía haber ganado en salud y fuerza, que solo sirvió para convencer a los inquisidores de que el abad tenía conexiones con fuerzas oscuras y maléficas. Posteriormente, Karl Bustenhagen confesó, bajo tortura, que le había recitado una oración al agua podrida que le había sido entregada, agradeciéndole al Señor por haberle otorgado esas adversidades. Después de eso, el agua sabía suave y se había vuelto fresca y clara. Tenemos 2 recipientes de petróleo crudo emulsionado, que es un producto en la producción del petróleo, una combinación estable de aceite y agua que permanecen consolidados en este estado durante años. La muestra de prueba es irradiada. El elemento tratará uno de los recipientes del tratamiento durante 7 días, haciendo que una de las moléculas de agua disminuya su contacto con las moléculas de aceite. Tras días comparamos las muestras tratadas y el control. El agua se ha separado del aceite. En la frontera entre las frases del aceite y agua existen unas formaciones en el agua. Esto significa que el proceso de separación está continuando. Los campos que usamos para influir sobre el agua son comparables en su intensidad. Con el campo electromagnético del corazón humano. Comparables. En el 7º día del tratamiento, el experimento concluye: el agua se ha separado completamente del aceite. Los expertos estiman que los hombres del petróleo han acumulado cerca de 1.000 millones de toneladas de aceite emulsionado. No puede ser utilizado con fines industriales. En última instancia, se deshacen del emulsionado vertiéndolo directamente sobre la tierra, y luego se forman horribles lagos de sedimento fangoso en los campos de petróleo.
En el lenguaje de las tribus indígenas del Pemón, en Venezuela, Roraima se traduce como Madre de todas las aguas. Un grupo de biofísicos rusos emprendieron un viaje hacia este destino en enero del 2005 para recolectar una muestra de agua única, la cual, según los científicos, no está en contacto directo con los seres humanos. Tal tipo de agua existe en un solo lugar sobre la Tierra, y está en Venezuela. Según una hipótesis, un continente llamado Gondwana existió en el hemisferio sur durante la era paleozoica. Procesos tectónicos potentes sucedieron en la corteza terrestre hace 3,5 millones de años, que causaron la división en varias partes. Se formaron mesetas elevadas que los indígenas denominaron teplis, que significa pilares. Roraima es las más grandes de todas ellas. Es realmente un lugar remoto, muy difícil de llegar. 3 días de viaje por la sabana y luego las junglas, luego escalas un muro de 800 metros. Hace falta cierta cantidad de entusiasmo, por lo tanto, el agua que tenemos ahí la consideramos de estar en un estado virgen, único. Siempre hay una nube enorme sobre Roraima. Según se va acercando la tarde, va apareciendo una ligera neblina. Cuando sale la luna tras las montañas, la neblina comienza a emitir una luz incandescente uniforme. Y en esa luz es visible como las finas gotas de humedad suspendidas en el aire quieto. Es más ligero suspiro de una brisa, este polvo acoso de forma en gotas. Este es el origen de la lluvia que fluye hacia abajo, a través de innumerables cascadas. Hoy es el día 30 de enero del 2005. El número de la muestra de agua, 16. Luego de empaquetar todo en papel de aluminio, de esta forma el agua mantendrá su energía varios días, junto con el aire de estos lugares. Después, al llegar a San Petersburgo, estarán sujetos a análisis a varios miles de kilómetros de distancia. Solo entonces seremos capaces de sacar algunas conclusiones. En el laboratorio del profesor Korotrov ha desarrollado una herramienta que puede medir la energía del agua. Se trabaja con el efecto Kirlian. Todo lo que está en un fuerte campo electromagnético comienza a emitir luz. Cuanta más energía posee un objeto, más brilla este. El agua de Venezuela se comparó con el agua potable normal. Podemos decir que este agua no es el doble, no es el triple, pero es 40.000 veces más activa. Así que se trata realmente de dos sustancias fundamentalmente diferentes, y el agua de este tipo, este agua inmediatamente activa el cuerpo y activa todo el sistema. Por lo tanto, siempre los indios, a pesar de las deficiencias en las que viven, su vida es larga y son felices. Por lo general no quieren venir a la civilización. In the late autumn of 1632,
A finales de otoño de 1632, un pobre campesino llamado Gad, en la aldea de Encanter, huérfano que no conocía a sus padres o el lugar donde nació, fue al sur de Italia para buscar un sitio mejor, pasando en su camino por la ciudad de Wadsworth, en la diócesis. De repente sintió Gad una sensación familiar en ese lugar, como si se tratara de pasos de campesinos que venían del bosque. Entró en él y miró a su alrededor. Gad, no muy lejos, encontró una fuente saliendo de la tierra misma. El hombre se acercó, se inclinó y bebió su agua. Muchos años más tarde les contó a sus nietos la historia, ya que ese agua le devolvió la memoria. Se acordó de todos esos lugares, y de su padre y de su madre, y de la casa donde nació. La ciencia moderna afirma que la estructura del agua de cada cuerpo es idéntica a la estructura del agua de donde nació. Así que nuestra conexión interna con nuestro lugar de nacimiento se mantiene durante toda la vida. Esto significa que el concepto de patria no solo tiene un significado poético, sino que también tiene un contenido físico muy específico. En ningún lugar del mundo el agua es igual, rompiéndose hacia la superficie a través de los distintos minerales. El agua asimila las vibraciones del terreno y la información específica acerca de sus características biológicas y energéticas. Analizamos una muestra de agua municipal purificada que es vendida en botellas grandes. Y su productor le coloca una etiqueta que se lee: es el mejor agua del mundo, pero está vacía y muerta. Cierto es que es pura y buena, y se le han añadido algunos minerales, pero es agua muerta en la que no hay energía alguna y sin vida. Con toda seguridad la gente no nota la diferencia entre agua natural pura y el agua artificialmente purificada. Pero cualquier animal siempre elegirá agua de manantial, porque este agua está cargada de energías naturales. No hace tanto tiempo se descubrió incluso una propiedad única del agua natural. Resulta ser que tal agua natural es inflamable. La quema del agua natural es agua que arde de por sí, y el motivo, el que arde, es precisamente porque está estructurada de manera especial. El arder, en términos rigurosamente científicos, es el proceso de oxidación, el cual se desprende calor y luz. En el caso del agua, arde la temperatura del entorno, y la luz emitida puede ser registrada mediante el uso de instrumentos. El arder se tiene el oxígeno continuamente activado y alguna materia orgánica está continuamente ardiendo, por lo cual el arder del agua es algo que sucede en un periodo de tiempo extendido. Por si fuese un proceso de rápida, ya se habría quemado todo el agua del mundo. El 30 de junio de 1940 se lanzó una nota en la embajada soviética en Alemania. Su autor pedía que fuera contado de forma inmediata. Si esto no sucede, mi labor se echará a perder, escribía el agente William Ellerman, de nombre cotidiano Brett Ram. Se apresuró a informar sobre instalaciones secretas en donde se trabajaba para conseguir gasolina sintética del carbón marrón usando agua. Volviendo a 1913, el Kaiser Wilhelm le había ordenado un prominente químico que se asegurara, al no disponer de su propio petróleo, podía debilitar a Alemania en cuanto a la inminente guerra. Llegados a 1941, los científicos alemanes habían logrado obtener combustible mediante la hidrogenación del carbón. Sin embargo, este combustible era 10 a 12 veces más caro que el combustible natural refinado de petróleo, y era una calidad tan pobre que dañó grandemente los vehículos militares de la época. Tras la guerra, estos esfuerzos para la producción de combustible se abandonaron por fútiles.
Durante los últimos 15 años de investigación, Zhang Guana ha estado trabajando para crear este tipo de combustible. Ahora demostraremos para todos el proceso de preparación de combustible emulsionado, mostrando sus dos aspectos. Uno de los aspectos es el incremento de energía y el otro es la reducción de gases de escape. Este es combustible extraído de un automóvil, de agua estructurada. Si toma la proporción es 79% diésel, 20% agua, 1% agente emulsionante. Lo que le añadimos aquí es el agua. Nos muestra que es agua realmente que se puede beber, lo que se añade. Ahora le añade el 1% de agente emulsionante, que es como si fuese leche. Se vierte el combustible emulsionado en el coche utilizado para la propulsión. De medio a largo plazo hubo un incremento del 5% en la potencia, o un ahorro de combustible del 20%. Y nuestro gobierno dice que esto no es importante. Yo creo que incluso no todos los aspectos químicos recuerdan este aspecto. Si toma la gasolina y la seca completamente, siempre contiene agua, alguna cantidad de agua. Y si le aplicas un trato especial para retirar todo el agua de la gasolina no arderá. Esto ya se sabía en el siglo XIX. Para que cualquier cosa pueda arder necesita tener cierta cantidad de agua. Existe una leyenda entre los sufis persas. Érase una vez el hombre sabio dijo que ellos vendrían cuando todo el agua del mundo, salvo que lo que había sido especialmente recolectado, y entonces cualquiera que bebiese el agua, aunque solamente tomó en serio un hombre la profecía, llegó el día predicho y fueron vaciándose todos los recipientes de agua. El hombre que había escuchado al sabio siguió bebiendo agua de su provisión. Entonces los recipientes de agua y los pozos volvieron a llenarse de nuevo. La gente sació su sed con ese agua y cada uno de ellos se volvió loco. Pero el hombre que había escuchado al sabio continuó bebiendo agua solo de su propia provisión y mantuvo la cordura. Y él era la única persona cuerda que quedaba entre los locos, por lo tanto lo llamaron loco. Luego vertió sus reservas de agua, del agua antigua en el suelo, y bebió el agua nueva y perdió la cabeza también. Y los locos decidieron que se había vuelto cuerdo. La mayor parte de nuestros cerebros es agua, por lo que el agua y el fácil movimiento de las moléculas del agua como tal dejarán parte de esa impresión, por lo que sí, hasta cierto punto el agua está implicada en el patrón de información del cerebro. Al observar los órganos, por ejemplo el corazón, o los pulmones, o los músculos, o el cerebro, entonces lo único que se puede ver es un simple experimento, es el agua en estos órganos. Tu cabeza está llena de agua, no hay nada más que agua. Imaginemos que aquí tenemos un ser humano y aquí tenemos agua. Este agua contiene muchos diferentes tipos de información. Si introducimos este agua en el cuerpo humano, entonces ese cuerpo humano asimilará esa información. Que puede que haga cambiar las características del cuerpo humano. Veamos cómo este tipo de agua afecta a la sangre humana.
El doctor extrae sangre del dedo de un paciente. Usando un microscopio especial podemos llegar a ver la condición de su cuerpo a partir de esa gota. Esos son glóbulos rojos y han perdido su carga eléctrica, por lo que están pegados en una formación llamada Rouleau. Aquí hay una enorme simplas. Simplas son asociados a las enfermedades del corazón y a la artritis, a las enfermedades pulmonares y a muchas otras afecciones futuras posibles. La doctora le pide al paciente que beba una pequeña cantidad de agua estructurada. Tras 12 minutos la doctora nuevamente le extrae sangre al paciente y la analiza. Se puede observar que los glóbulos se han tornado bollantes, se deslizan y tienen su carga eléctrica, por lo que repelen a los demás. Y eso les permite portar oxígeno. Y significa que estamos cambiando el pH de la sangre a un entorno aeróbico, en vez de un entorno anaeróbico. Y creo que eso es algo asombroso, que con solo beber agua suceda esto. La medicina oriental tradicional se ha basado durante siglos en las vibraciones y resonancia del contenido del agua en el cuerpo. El pulso indica si el tono de resonancia es correcto. Se cree que el pulso puede ser fuerte, débil, frío o caliente. En base a esto, un médico experimentado realiza un tipo de escaneo energético del cuerpo, diagnostica y receta un tratamiento. No sanamos con agua porque una persona, el cuerpo humano, es agua. La persona simplemente lee los mantras u oraciones con el objetivo de corregir el mal del agua que lleva en su interior. Sobre cómo funciona este efecto oculto no es sabido aún. En todas las religiones del mundo, el cristianismo, el islamismo, el judaísmo, es una práctica del orar antes de tomar alimentos, o de consagrar los alimentos durante las principales fiestas religiosas. ¿Cuántas veces nos paramos a pensar con qué fin? ¿Y cómo surgió tal certeza en religiones tan distintas de que esto es lo correcto de hacer? Y nos hace sentir bien, porque algo que la ciencia está ahora empezando a entender les parecía obvio a nuestros antepasados. Resulta ser que la frecuencia en las vibraciones, en las oraciones, en cualquier religión pronunciadas en cualquier idioma, son a 8 hercios, que corresponden a la frecuencia en la oscilación del campo magnético de la Tierra. Por lo tanto, una oración pronunciada con amor crea una estructura armoniosa en el agua, el cual es un ingrediente presente y absolutamente fundamental. Ahora tenemos cierta idea de cómo sucede esto, a través de la estructuración de los clústeres o racimos de las moléculas, por lo que podemos extraer un consejo puramente práctico. El de sentarse a la mesa en un estado de humor muy bueno y bajo ninguna circunstancia sentarse a comer con gente de mente cruel o agresiva, porque eso tendrá un efecto directamente destructivo sobre nuestra salud. En 1995 el Dr. Masaru Emoto fue el primero en registrar impresiones musicales en el agua. En el laboratorio del Dr. Emoto se le presentó el agua a diferentes tipos de música, tras el cual se congeló el agua y posteriormente se observó bajo microscopio. Se podría ver claramente los cristales en el agua habían formado diferentes formas. Este es el aspecto de la música de Bach. Mozart. Beethoven. Vaya, eso parece música heavy, rock duro. A veces solo son ciertas erupciones, las emociones, las que causan resultados negativos. No recuerdo ningún caso en donde escupir negativo de emociones como este sucediese en un concierto de música clásica. Experimentos muestran que la agresión causa un cambio brusco en la memoria del agua. El agua puede provocar un estado agresivo en las personas que hasta ahora habían estado tranquilas.
Y todo esto es una cadena en el agua. Por extraño que pueda parecer, la maldad interactúa más fácilmente y de forma más simple que la bondad. Aparentemente esto tiene que ver con las sensibilidades en los seres humanos, que siempre sienten las cosas más negativas de forma más agudizada. El doctor Emoto llevó a cabo otro experimento innovador. Colocó arroz en 3 recipientes de cristal cubriéndolos con agua. Y cada día durante un mes le dijo gracias a uno de los recipientes. Eres un idiota al segundo recipiente. Y al tercero no le decía nada, lo ignoraba completamente. Transcurrido un mes, el arroz que había sido agradecido comenzó a fermentar, desprendiendo un aroma agradable y dulce, como por arte de magia. El arroz del segundo recipiente se volvió negro. Y el arroz que había sido ignorado comenzó a pudrirse. El doctor Emoto siente que este experimento aporta una lección importantísima, en especial con relación a cómo tratamos a los niños. Deberíamos cuidarlos, darles atención y conversar con ellos. La indiferencia hace el mayor daño. Puede que siempre no sea fácil de hacer y casi siempre se necesita práctica. La experiencia práctica muestra que el odio, la rabia, incluso el enojo, no solo ejerce influencia destructiva sobre la gente, sino que también dan retroalimentación intelectualmente a nivel del pensamiento. Una persona que envía pensamientos negativos solamente recibe pensamientos negativos y su cuerpo está compuesto un 75-90% de agua, dándole una carga negativa. Muchos laboratorios alrededor del mundo han llevado a cabo un experimento repetidamente que produce resultados similares. Agua en una sola jarra fue dividida en 2 porciones. Una parte fue sometida a influencias externas, cambiando las propiedades y estructuras de este agua. El agua de la segunda jarra adquirió la misma estructura y las mismas propiedades tras cierto periodo de tiempo. Incluso si las 2 porciones de agua estaban en una distancia alejada significativa de la otra. El agua tiene una memoria fotográfica muy importante, podemos decirlo así, y también puede ser impresa con energías muy sutiles, incluso a 10.000 kilómetros de distancia. ¿Quiere decir esto que la comunicación a distancia puede ocurrir entre seres humanos, cuya estructura está esencialmente compuesta de agua? En febrero del 2005, el profesor Vyacheslav y un grupo de colegas llevaron a cabo un experimento para confirmar o refutar tal hipótesis de la posibilidad de la comunicación a distancia entre las personas. 2 personas están a 10.000 kilómetros de distancia. Una está en Moscú y la otra en Sudamérica, cerca de la ciudad de Santa Elena. Aquí tenemos el cerebro virtual de los sujetos participantes. Durante 15 minutos anteriores al comienzo del experimento no hay correlaciones visibles, registrando cualquier cambio de la frecuencia respiratoria, pulso, postura, por mínima que sea, electrocardiogramas y electroencefalogramas, y de repente los instrumentos registran algo. Las 2 personas separadas por esta enorme distancia de alguna manera se han sincronizado en la misma onda. Los instrumentos muestran sincronización de ciertas zonas en sus cerebros, patrones respiratorios y pulso. ¿Cómo se puede explicar esto? Seguimos sin respuesta a este interrogante. Hasta la fecha esto es un misterio científico. Existe una hipótesis de que los líquidos del cuerpo juegan un papel fundamental en esto. Lo más probable es, y tenemos bastante datos para confirmarlo, que los líquidos del cuerpo también llevan a cabo una especie de función de transmisión de información.
Por lo tanto, nuestros actos diarios son muy importantes y nuestras acciones están relacionadas con la naturaleza a través del cosmos completo y del agua. Lo que uno hace no solo le afecta a uno mismo, le afecta a la gente, le afecta al universo entero. Estudiamos el agua durante eclipses solares y durante el paso del cometa Sun-Levy. En estos periodos de tiempo resultó que cultivos de tejido en el agua, cuando un eclipse solar está a la vista una semana antes del eclipse, todo está todavía muy por delante, ya empiezan a desaparecer. El sistema del universo existe como un organismo único, perfecto. Todas sus partes, incluyéndonos a nosotros y nuestra Tierra, están inseparablemente unidas entre sí por enormes flujos de información y de agua. Y sobre nuestro planeta el agua juega un papel clave, primordial, en el intercambio de información. De hecho, es el medio por el cual toda la naturaleza se rige. Sin el agua no habría vida, no habría nada. Las crónicas chinas relatan acerca del ermitaño daotista Shang-Tsung, de quien se conoce haberse reunido en repetidas ocasiones con Gengis Khan en largas conversaciones. Una vez, cuando el país estaba siendo devastado por una epidemia desconocida, el gobernador de Beijing le pidió al ermitaño que protegiese a la gente. Él rezó y la enfermedad se retiró. En contestación a numerosas expresiones de gratitud, el ermitaño dijo: la oración no es una cosa, lo único que se requiere es fe. Exactamente es eso. Mucha gente cree que el pensamiento o la interacción de la palabra que usamos es fe, que la intención puede ser impresa en el agua. Esto es una posibilidad. La oración, si vas a Lourdes, es la que más queda impresa en el agua. Las escrituras sagradas contienen estas maravillosas palabras: no habrá nada imposible para aquel que cree. Si tiene la fe del tamaño de un grano de mostaza, le dirá a esa montaña: muévete hacia ese otro sitio, y se moverá. Aquí la montaña es solo una metáfora, por supuesto, pero nos ayuda a comprender el poder de la fe. Todos los libros sagrados de la humanidad contienen historias acerca de personas que eran capaces de crear milagros debido a su profundo conocimiento espiritual. La leyenda nos cuenta que en el mar se partió ante Moisés debido a su fe inquebrantable en el Señor y que no abandonaría a su pueblo. Tenemos evidencias totalmente indisputables de que la oración influye sobre la gente enferma y ha causado recuperaciones absolutamente fantásticas, tales como el repentino detenimiento de la gangrena en una persona que ya la tenía. Al verter agua bendita sobre animales enfermos o sobre una planta moribunda, se reaniman. Estos son los hechos que ningún físico químico es capaz de comprender, simplemente no pueden hacerlo. Pero es así, es real. 18 de enero, víspera de la festividad de la Epifanía. Se llenan 2 jarras de agua corriente común. Por la mañana temprano, una de ellas es depositada dentro de la iglesia, cerca de la vasija donde se realizará el sacramento de santificación. Cada año, el 19 de enero, los fieles, incluso los no creyentes, se apresuran para recolectar agua bautismal. Se cree que posee propiedades extraordinarias. Al objeto de confirmar o refutar esto, se llevaron las 2 jarras al laboratorio inmediatamente después del servicio para estudiarla. Una vez aquí, el agua fue congelada en una cámara criogénica y fotografiada bajo el microscopio.
Los cristales del agua del grifo tenían el aspecto de un punto caótico desactivado, mientras que el agua que había estado dentro de la iglesia tenía la forma simétrica, rectilínea de una estrella de 6 puntas. Es de sobra conocido que el agua bendita tiene una estructura poderosa y estable. Esta agua puede pasar sus propiedades, toma 10 gramos y luego lo diluyes en 60 litros de agua corriente. Y la cantidad total tendrá las propiedades del agua bendita. Quizás los científicos alguna vez nos digan lo que es la oración. Quizás los científicos alguna vez nos digan qué sucede con la naturaleza humana bajo la influencia de la gracia divina. Aunque hoy en día lo único que está comprobado es los beneficios del agua. Bajo mi punto de vista, lo que hizo Jesús representó una influencia informativa sobre el agua. Él actuó con su espiritualidad, él actuó a través de poderes espirituales elevados. Y ahora es bastante razonable imaginar el cambiar del agua de tal manera que se convertiría en bastante firme. Podría ser radiación, pero podría ser solo energía sutil. Y nosotros tenemos interés de cómo se puede detectar la energía sutil por la materia. En nuestra época todos aseguran que el clima del planeta se determina por los ciclones y anticiclones. Aceptamos los pronósticos diarios del tiempo del meteorólogo como inevitables. De hecho, estamos esperando que el agua haga su aparición, evaporando y convirtiéndose en nubes caprichosas, nubes de tormenta, creando la arquitectura del cielo. Las incontables tonalidades de amaneceres y atardeceres, los arcoíris lanzados por el cielo, todos ellos son resultado de la luz refractante mediante la humedecida atmósfera. Las nubes portan estas humedades por grandes distancias, derramándose como lluvia. Lluvia, granizo, nieve, neblina, vientos, tormentas, vendavales y huracanes. Todos estos complejos procesos dependen del movimiento del agua. Intentamos adivinar su comportamiento y en qué parte del mundo otorgará sus favores y dónde desatará su ira. Lo más que podemos hacer es observar estos procesos desde el espacio, pero solo observarlos. Pero qué pensamiento seductor es de subrayar en el clima, qué cebo más dulce para la humanidad. Muchos pueblos han preservado la práctica de influir sobre el tiempo y los fenómenos atmosféricos. Estos rituales son cuidadosamente transmitidos sin cambio de generación en generación. Si mis tributos han sido lo suficientemente convincentes, si he elegido bien el momento correcto y lugar, si he recitado los mantras correctamente y desde un corazón puro, entonces el Señor del agua nos dará agua. El Señor del agua. No ponemos mucha confianza en actos que pueden hacer sonreír hoy día. Podría ser que con un solo humano, y no con gigantescas tecnologías de laboratorio, sino que una sola persona podría influir un proceso natural solamente por la fuerza de sus deseos. Y estábamos en el exterior, en el Museo de Ontario, y nosotros no habíamos llevado paraguas, pero algunas personas sí.
y el cielo estaba todo encapotado y empezó a llegar lluvia. Faltaba media hora para la boda y comenzó a llover. Se abrieron todos los paraguas y yo, con otros estudiantes, dijimos, vale, meditemos para mejorar el tiempo. No tardó ni un minuto y hubo una apertura de las nubes y el sol empezó a brillar justamente en esa zona. Solo en esa zona. Llegados al verano de 1991, no había llovido en Israel desde hacía 2 años. El agua en el único lago de agua dulce que había, en el lago Kinneret, había caído 15 centímetros por debajo del nivel del mar. Entonces 10.000 israelíes se concentraron en el muro de las lamentaciones para rezar por la lluvia. Al tercer día la lluvia descendió torrencialmente sobre el país. Mucha gente explicó este hecho como una simple coincidencia. La creencia en las coincidencias no es algo científico ni religioso. Desde un punto de vista científico, sí hay un determinante científico, pero desde un punto de vista religioso hay cosas que se hacen que tienen influencia sobre el resultado. La coincidencia es la forma que tiene la gente de eludir cualquier tipo de responsabilidad. Al igual que el grito de un pájaro en la montaña puede causar una avalancha, o el movimiento de las alas de una mariposa puede cambiar el clima de un continente entero. De igual forma, la gente puede lanzar procesos globales solamente con el poder de su pensamiento. Y eso no es una exageración. Un solo científico familiarizado con los sistemas teóricos no lo dudaría. Es por completo cuestión de esperar el momento en que el sistema esté en desestabilización completa. En la fase de desestabilización, el solo movimiento del pensamiento es suficiente para que el sistema comience a cambiar. No siempre lo veo cuando mi propio error o pecado vuelve a mí con otra guisa. Aunque en esencia sigue siendo una única unidad, lo que quiera que sea, no lo habré hecho mal, no como castigo, sino como resultado. Con toda la abundancia de agua en el planeta, menos de un 1% del mismo está disponible como agua potable. Este suministro ha permanecido prácticamente intacto en el curso de la historia humana. Mientras que la población ha seguido su crecimiento constante, el mundo no ha visto a tantas personas como las que hay hoy sobre el planeta. 6,5 millones de personas cuando se grabó el documental, 8 millones ahora mismo. Habría habido si no fuese por el severo ataque de la civilización humana. Mira, imagina si simplemente no hubiese ningún agua, que desapareciesen las profundidades subterráneas. ¿Quién te dará agua que brote libremente desde la tierra con facilidad para ser recolectada? Hoy más de 1.000 millones de personas en la Tierra carecen de acceso al agua potable. Más de 5 millones de personas, la mitad de ellos niños, mueren. Esto es 10 veces más de lo que padecen por las guerras cada año. Si este problema sigue sin resolverse, el agua podría convertirse en fuente de conflicto internacional en el siglo XXI. Ya está consiguiendo estatus de recursos básicos, empezando a figurar en el diálogo político entre países y gentes. Hablamos mucho acerca de una próxima crisis de petróleo porque se nos acabará el petróleo. Pero pienso que es mucho más importante que nos preocupásemos del agua, de que nos encontremos con alguna crisis de agua sería devastador. Según los datos de la ONU, cerca de 10 millones de toneladas de petróleo son vertidos al mar. A lo largo de esta costa del Atlántico de los Estados Unidos están enterrados 9.000 millones de residuos, con 100 kilocurios, mientras su homólogo europeo tiene 500 kilocurios. Países con acceso al mar vierten residuos industriales de construcciones radiactivos.
Mientras es vertido y desciende por una columna de agua, algunas de las sustancias contaminantes se disuelven, cambiando no solamente la calidad del agua, sino también su memoria. El océano sigue siendo capaz de borrar esas memorias debido a su gran salinidad. Pero no obstante, el efecto de engaño permanece. También necesita ser discutido y estudiado, porque a grandes niveles de engaño, en ocasiones una memoria comienza a tener una influencia incluso más fuerte que su luz, por así decirlo. Niveles de espejismo con altas concentraciones, debemos de prestar atención a esto. Este es un periodo muy difícil de nuestra existencia planetaria. Y hemos arado todos los terrenos posibles, perdiendo un 33% de nuestro manto verde y la mitad del plancton en los océanos. El problema puede que parezca lejano, pero hay agua en todas partes. El año pasado la temperatura de las frías aguas profundas bajo la corriente del Golfo cayó en 1 grado. En los últimos 9 años el derretimiento de los icebergs de Groenlandia se ha triplicado y en los últimos 30 años la fuerza destructora de los huracanes se ha doblado. El número de desastres naturales va en aumento. En la década comprendida entre 1933 y 1982, 1.500 desastres han ocurrido a nivel mundial. Entre 1983 y 1992, 3.500. Y del 93 al 2002 hubo el doble, 6.000. 226.000 personas fallecieron o desaparecieron durante el tsunami de diciembre del 2004 al sudeste de Asia, mientras que 500.000 se quedaron sin hogar. Las inundaciones de octubre del 2005 en Europa dejaron a 200.000 personas sin hogar. Más de 1.300 personas fallecieron durante el huracán de Katrina en agosto del 2005. 1 millón de personas quedaron sin hogar. Casi 4 millones de personas han muerto en desastres naturales en los últimos 30 años, mientras 4,5 millones de personas fueron afectadas. Si hoy le preguntas al hombre de a pie, el hombre le pregunta a la actividad humana, ¿son culpables del incremento de huracanes en el planeta y su incrementada fuerza destructiva? Pienso que 1 de cada 2 diría que sí, que esto es una consecuencia de la actividad humana. Pienso que lo que está ocurriendo en nuestro mundo ahora, todos los tsunamis, climas frikis en todas partes y el terrorismo y el temor que nos sujeta, todas las cosas que están sucediendo son el resultado de la enfermiza salud individual. Y también afecta en el sentido contrario, y también pienso que es el resultado de la contaminación del agua, por supuesto. Todo esto influye en los organismos. El fenómeno de la memoria estructural del agua capacita al agua a tomar una impresión de todo lo que sucede a su alrededor y de conectar juntos todos los sistemas vivos. Y cada uno de nosotros es un eslabón en la cadena interminable de una transmisión de la información. Pero por añadidura, cada uno de nosotros también es una fuente de información. Cada una de nuestras acciones, emoción, pensamiento y palabra se separa de nosotros y se convierte en parte del entorno informativo del agua. La suciedad de la información está contaminando el agua, acumulándose capa por capa en su memoria. Si ese proceso continuase interminablemente, el agua podría, en esencia, perder su mente. Pero está dotada con una capacidad de autolimpieza. Esto ocurre en el momento de fase de transición, cuando se vaporiza.
para luego condensarse y caer como lluvia, o cuando se congela y se derrite. Al sacudir la mugre de la información del agua preserva su estructura básica, es decir, el programa para la vida. Por ejemplo, Einstein dijo una vez: me gustaría saber en lo que estaba pensando, refiriéndose a Dios. Todo lo demás son solo detalles. Pero a mí me gustaría saber cómo creó este mundo. Todo comienza en el agua. En cierto sentido podemos decir que todo origina en el agua. Y en el agua todo llega a su fin. Para todas las personas, en todas las religiones del mundo, el agua es una especie de intermediario que une al hombre con el Creador. Los judíos realizan su ablución con un preciso a la oración. Si trazamos las referencias hacia el agua en las escrituras sagradas, siempre están asociadas a la idea de la purificación. Esto se hace más gráfico, por supuesto, en la narración del bautismo de los israelitas en el río Jordán, en los tiempos del profeta Juan Bautista. Juan bautizaba con el bautismo del arrepentimiento, y la imagen y simbolismo del arrepentimiento de la gente era la de sumergirse en el río para purificar. En la Iglesia cristiana está el sacramento del bautismo. En primer lugar, porque es un sacramento, porque permanece oculto para nosotros en última instancia. ¿Qué sucede con una persona en el momento del bautismo? Es conocido que la energía divina, que en el lenguaje de la Iglesia llamamos gracia, desciende sobre nosotros. Ha habido muchas guerras por razones de religiosidad en la historia humana, pero en nuestro experimento el agua reaccionó a palabras individuales de contenido religioso, formando preciosos cristales. Esto significa que la concepción de nuestra naturaleza coincide con todas las religiones. La oración cristiana, la oración budista, la oración musulmana. El doctor Emoto opina que los crímenes serios son cometidos mayormente en lugares donde la gente maldice con más frecuencia. Idiota. Te odio. Recipientes de laboratorio con agua fueron escritos con los nombres de personas bien conocidas. Amor, esperanza, alma, Madre Teresa, Hitler. Los numerosos experimentos del Dr. Emoto enfocados a encontrar la palabra que limpia el agua más poderosamente han mostrado que no se trata de una sola palabra, sino de una combinación de dos, principalmente emociones: amor, gratitud.
El universo fue creado por el absoluto, por la fuente, que produjo todo lo que existe, todas sus manifestaciones materiales. Cada uno de nosotros tenemos un elemento del agua, del océano primordial. Cada palabra nuestra es como una gota de agua, un medio del pensamiento, una fuente de información. Y estamos todos aquí para devolverlo al absoluto con amor y gratitud.